Buenos días, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a comenzar hoy esta clase en la que vamos a tratar de la Iglesia visible. Es la segunda sesión que tenemos de eclesiología y con motivo del 16 de marzo y las fallas y demás, la clase no va a ser presencial, sino va a ser online. Y por eso os la voy a grabar ahora para tener los contenidos, que los tengáis en casa. Bueno, vamos a comenzar con este esquema. Los contenidos de la lección de hoy son la Iglesia visible, es decir, el Colegio Episcopal, el Romano Pontífice, los obispos y las iglesias particulares. Vamos a empezar con el Colegio Episcopal. El Colegio Episcopal ejerce su plena y suprema potestad de dos formas. De un modo solemne y especialmente visible en los concilios ecuménicos aprobados o al menos aceptados por el sucesor de Pedro. Y luego mediante la acción conjunta de los obispos dispersos por todo el orbe, por todo el mundo, con tal de que sea promovida y aprobada libremente y aceptada por el Papa. El Colegio Episcopal ejerce, por tanto, su plena y suprema potestad de estas dos formas. Por expresa voluntad de Cristo, la colegialidad episcopal es solo universal y siempre indivisible, siempre. Y los concilios particulares, cuando se convoca un sínodo, que da tantos años, y otras asambleas de obispos, no constituyen propiamente manifestaciones de la colegialidad, son realizaciones parciales y signo instrumento de ese afecto o espíritu colegial. Por eso, las conferencias episcopales, creadas en el último concilio, instituciones de tipo permanente, erigidas para que el afecto colegial tenga una aplicación práctica, en ellas, en las conferencias episcopales de los países, los obispos de una nación o de un territorio determinado ejercen unidos algunas funciones pastorales en favor de sus fieles. Tenemos el Código de Derecho Canónico, el Canon 447, y un documento de Juan Pablo II, Apóstolos Suos, del 28 de mayo de 1998. Las conferencias episcopales muy importantes de una enorme actualidad. El Romano Pontífice. El obispo de Roma es el sucesor directo de San Pedro y ostenta por eso mismo la autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Llamamos el vicario de Cristo, es la cabeza del colegio episcopal y es el pastor universal. San Ambrosio decía que donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Ubi Petrus ibi ecclesia es. Y esto ha sido una constante afirmación de la Iglesia en estos últimos 21 siglos de existencia. Siempre Pedro ha sido la cabeza de la Iglesia y el que representa la unidad de la Iglesia. Y esto es un fenómeno realmente sobrenatural, porque pocas instituciones tienen este aspecto tan claro como en la Iglesia católica. El Romano Pontífice dice, tras la muerte de quien hasta ese momento ocupaba el cargo, la elección de un Romano Pontífice tiene lugar según unas normas establecidas, que es el cónclave y que luego veremos. La tradición unánime de la Iglesia transmite que quien es elegido obispo de Roma obtiene por institución divina el primado de Pedro sobre la Iglesia universal. Es decir, desde Pedro, el primer de los apóstoles, sobre el Señor lanzó aquella promesa, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y esto se viene viviendo desde entonces de modo continuo en la Iglesia en estos últimos siglos. El primado de Pedro es una consecuencia de ser obispo de Roma. O sea, cuando uno se elige al obispo de Roma, entonces se elige el primado también de la Iglesia universal. Y en cuanto que es sucesor de Pedro, por institución divina, es principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión en la Iglesia. Esto, fijaos, está recogido en la Lumen Gentium, que es el documento del último concilio, el documento sobre la Iglesia, el número 18, por institución divina. Pedro, el primado, el obispo de Roma, es el principio y el fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión en la Iglesia. Por tanto, es algo especial e importantísimo. Y su oficio propio estriba precisamente en servir a esa unidad y al bien común de toda la Iglesia mediante el ejercicio de sus funciones soberanas de magisterio, de santificación y de gobierno. Por tanto, el Romano Pontífice, según dice el Código de Derecho Canónico, en el punto 331, goza, en virtud de su cargo, de la potestad ordinaria sobre la Iglesia,
Una potestad que es suprema, plena, inmediata y universal, y que puede siempre ejercer libremente. Esta potestad del Papa, fijaos, es ordinaria y suprema. Ordinaria porque se recibe directamente de Cristo en virtud de su oficio, y suprema porque está por encima de cualquier otra potestad humana en la Iglesia. Y además es plena, inmediata, universal y libre. Es plena porque comprende la totalidad de los poderes de Cristo. Luego analizaremos cuáles son esos poderes que el Papa tiene. Inmediata porque la puede ejercer siempre de modo inmediato, sin intermediarios. Porque es universal, se extiende a todos los pastores, a todos los fieles y en todas las circunscripciones de la Iglesia. Y es libre porque puede ejercer a su arbitrio tanto en el tiempo como en el modo, sin controles y sin cortapisas. Fijaos que todos estos poderes se los dio Cristo a Pedro, y por eso se recogen en el primado, el Papa, el Sumo Pontífice, que es la potestad suprema en la Iglesia, tiene una potestad que es ordinaria, suprema, plena, inmediata, universal y libre. Un resumen rápido pero eficaz. Vamos a los obispos. Además del Papa están los obispos, que forman parte de la jerarquía de la Iglesia, es la Iglesia visible. Por institución divina, los sucesores de los apóstoles son pastores de la Iglesia, a los que llamamos episcopoi, obispos. Cada obispo es depositario de los poderes apostólicos que van desde el mismo momento de su consagración episcopal por la transmisión que de uno a otro opera el sacramento del orden, ininterrumpida secuencia histórica denominada sucesión apostólica. Es decir, cada obispo tiene los poderes apostólicos que le corresponden desde el momento de su consagración episcopal. ¿Quién ordena a un obispo? Pues otro obispo. Normalmente los obispos ordenan a los sacerdotes y a los obispos. Suelen ser 3 obispos. Entonces, en esa transmisión se opera la transmisión del sacramento del orden, una transmisión ininterrumpida. O sea, que hay una sucesión apostólica. Porque ha habido momentos en la historia que se ha cortado esta sucesión apostólica. Y entonces una persona ha ordenado y no era sacerdote, no era obispo, en este caso pues se interrumpe la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es muy importante, que sea ininterrumpida. Vamos a ver más aspectos del episcopado. El obispo, en cuanto sucesor de los apóstoles, es la cabeza visible y representante personal de Cristo en la iglesia particular que le ha sido canónicamente confiada. Fijaos que el Papa lo es para la iglesia universal. En cambio, el obispo es cabeza para la iglesia particular. Y además, el obispo tiene, ahora lo iremos viendo, esa porción del pueblo de Dios sobre la que ejerce también una potestad propia, ordinaria e inmediata, en orden a llevar a cabo su misión de enseñar, santificar y regir. Son los llamados Munera Christi, el Munus Sanctificandi, santificar, el Munus Governandi, de regir, y el Munus Docendi, que es el de enseñar, santificar y regir. Esos 3 múneras, oficios de Cristo, los recibe la Iglesia y los viven el romano pontífice, los obispos y los sacerdotes y los fieles de modo distinto, pero todos viven estos 3 múneras. Corresponde al romano pontífice proceder libremente al nombramiento de los obispos, sea para una sede o para una misión canónica determinada. Fijaos que esto también es interesante. Ningún obispo puede ser ordenado obispo si no lo decide el Papa. Tiene que estar siempre por la venia del romano pontífice. Y una vez que ya es consagrado obispo, tiene una porción del pueblo de Dios que está a su cargo y ahí da cuenta directamente a Dios. No al Papa, sino a Dios directamente. Por eso tiene una potestad que es propia, ordinaria e inmediata. La jurisdicción pastoral de un obispo se ciñe exclusivamente al ámbito de la iglesia particular o de la misión canónica que haya sido encomendada. Pero, al mismo tiempo, por institución divina y por imperativo del oficio apostólico, cada uno, juntamente con los otros obispos, es responsable de la Iglesia y ha de permanecer en comunión con el Papa y con sus hermanos en el episcopado. Y, por tanto, mantener una auténtica solicitud por la Iglesia universal, que se mantiene en la promoción y defensa de la unidad de fe y disciplina común.
Veis aquí un resumen de cuál es la misión de los obispos dentro de su jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción de un obispo? La Iglesia particular. Una misión canónica, en un caso particular, que también el Papa puede nombrar obispo a una persona para una misión determinada, encomendada. No es una iglesia particular, territorial, etc. Bueno, pero por institución divina y por imperativo del oficio apostólico, cada obispo no está suelto, forma con los otros obispos esa comunidad episcopal, es responsable de la iglesia entera. Y por eso tiene que permanecer en comunión con el Papa y con sus hermanos en el episcopado y tener una solicitud por la Iglesia universal que se manifiesta en la defensa de la unidad de fe, la disciplina común. Esto lo he leído 2 veces porque es muy importante esto. Vamos a seguir. Otro grado, el presbítero, porque el orden sacerdotal tiene 3 grados: el episcopal, el presbiteral y el diaconal. Los 3 forman parte del sacramento del orden. Es el mismo sacramento pero en 3 órdenes distintos. Y así lo ha instituido la Iglesia desde los comienzos. ¿Qué es un presbítero? ¿Qué es un sacerdote? Pues presbítero es una palabra que, tomada del griego, presbítero significa anciano. Los presbíteros poseen el 2º grado del orden. Coinciden con los obispos en el honor del sacerdocio ministerial, pero dependen de ellos. O sea, todo sacerdote, todo presbítero depende siempre de un obispo en el ejercicio de sus potestades. Y suelen ser también sus colaboradores y sus consejeros en multitud de tareas. El último concilio, en la Presbyterorum Ordinis, número 2, reflexionó sobre lo que era el sacramento del orden en el ámbito presbiteral. En el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que Cristo mismo edifica, santifica y gobierna su cuerpo. ¿Veis? Los 3 munera Cristo. Los 3 oficios que tiene Cristo que pasan a la Iglesia y que lo desarrollan los obispos y los sacerdotes también, de modo distinto. Edificar, santificar y gobernar. Edificar también es enseñar. Entonces, enseñar, santificar, enseñar mediante sus enseñanzas, sus decretos, sus propuestas, santificar a través del culto divino y gobernar pues, todas las órdenes para el bien de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia. Los presbíteros no forman parte en la Iglesia de un colegio universal como los obispos, pero todos están unidos entre sí por la igual participación y común fraternidad en el orden. O sea que podemos decir que de modo especial los que se dedican al servicio ministerial de una diócesis o una estructura eclesiástica forman un presbiterio. Fijaos, aquí los sacerdotes están asociados con los demás sacerdotes en que forman parte del mismo presbiterio, porque todo sacerdote siempre depende de un obispo. No puede existir, y no existe de hecho, un sacerdote vago, es decir, un sacerdote que no tenga un jefe o un obispo. Todos dependen de algún obispo. Y entonces, todos los que dependen del mismo obispo forman un colegio, que es el colegio presbiteral, aunque están unidos evidentemente por el sacramento del orden. Todos los sacerdotes forman parte del presbiterio de la Iglesia Universal, pero cada presbiterio en particular es el de cada obispo. Por eso, el ministerio de los presbíteros no queda restringido a una misión local, sino que participa de la misma amplitud universal de esa misión que Cristo ha confiado a los apóstoles. Tenemos el documento del Concilio Presbyterorum Ordinis, que es la que trata de los sacerdotes. Los diáconos. Es el tercer grado en el orden sacerdotal. El sacramento del orden tiene un tercer grado que son los diáconos. Diácono, diaconein, diáconos significa servidores en griego. Y la palabra se toma porque aunque reciben el tercer grado del orden sagrado, no poseen el sacerdocio ministerial. No son sacerdotes los diáconos. Son sacerdotes los obispos y los presbíteros, pero los diáconos no. ¿Cuál es su función? Ser ayudantes ordenados de los obispos y de los presbíteros, donde en la liturgia, en la palabra y en las obras de caridad. Son servidores que ayudan a los sacerdotes y a los obispos en estos órdenes, en la liturgia, en la palabra y en las obras de caridad. El Concilio Vaticano II decidió rescatar esta figura del diácono permanente que estaba presente en el primitivo cristianismo, que luego se había perdido. Hoy día, algunos obispos ordenan a algunos diáconos que se llaman diáconos permanentes, de manera que su vida la dedican a este servicio. Otros son temporales,
una misión temporal, caduca en un tiempo presente, pero corto, además el diácono permanente no, lo es de por vida. Bien, pues la Iglesia universal y la Iglesia particular es la estructura que Dios ha querido, que Cristo ha querido para su Iglesia, estando a la cabeza el Papa para la Iglesia universal y los obispos para la Iglesia particular. Entonces, dentro de la Iglesia, las mutuas relaciones institucionales se establecen y formulan en términos de comunión. Por eso, la Iglesia es universal desde su manifestación primera en Pentecostés. Ya Cristo la quiso para todos los hombres, para todos, y para todos los hombres de todos los tiempos. Por eso la Iglesia es universal, es siempre previa, tanto constitutiva como temporalmente, a las iglesias particulares. Hoy solo el Papa puede erigirla, esas iglesias particulares. De manera que la Iglesia universal es previa a las iglesias particulares. Pero la iglesia donde se realiza normalmente es en las iglesias particulares. Pero el conjunto de todas las iglesias particulares constituye la Iglesia universal. Fijaos, toda iglesia particular está formada a imagen y semejanza de la Iglesia universal. Está jerárquicamente estructurada, tiene un pastor propio, tiene un presbiterio y un grupo de fieles. Esta es una, digamos, estructura perenne de la Iglesia. En la Iglesia no puede faltar la jerarquía y, por tanto, el pastor. No pueden faltar los sacerdotes y no pueden faltar los fieles. ¿Por qué dice usted eso? Digo esto porque ha habido ocasiones en que los presbiterianos, una iglesia solo constituida por sacerdotes, no. Los episcopalianos son denominaciones de tipo protestante porque han fraccionado la iglesia introduciendo errores en la Iglesia universal y única querida por Jesucristo. Y, por tanto, una iglesia solo de laicos, no. Tiene que haber siempre sacerdotes y obispos, el Papa. Una iglesia en la que esté el Papa solo y luego los laicos, tampoco. ¿Veis? La iglesia siempre tiene laicos y sacerdotes, y obispos y el Papa. Eso es esencial en la iglesia. Eso no puede faltar nunca. Y los arzobispos y los cardenales es otra cosa. Eso puede faltar. Son muy útiles y vienen muy bien a la Iglesia porque históricamente han aparecido por motivos diversos para elegir al romano pontífice u otros motivos. Y, por ejemplo, diría yo, los religiosos no son necesarios en la Iglesia. O sea que vienen muy bien y son admitidos y forman parte de una gran parte de la Iglesia, con su santidad y con su modo de vida, pero una iglesia sin religiosos seguía siendo la Iglesia de Jesucristo. ¿Veis? Por eso es muy importante tener claras estas ideas. Claro que los religiosos han aportado y siguen aportando cosas importantísimas a la Iglesia, pero no es un añadido en la historia misma de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. No son absolutamente necesarios. Así son necesarios los sacerdotes, son necesarios los obispos, es necesario el Papa, son necesarios los laicos, los fieles, cristianos bautizados. Por eso, cuando hablamos de la Iglesia particular, decimos que es una porción del pueblo de Dios. El modelo más habitual de la Iglesia particular es la diócesis. Es una circunscripción territorial puesta al cuidado pastoral de un obispo. Y por eso se asimilan a ella una prelatura, una abadía territorial, un decanato apostólico, la prefectura, la administración apostólica. Es decir, el modo de organizarse la Iglesia particular es diverso. Lo más común es la diócesis, que es territorial. En este territorio, todas las personas que viven en ese territorio pertenecen a esta diócesis. Tiene a la cabeza un obispo que tiene un presbiterio, unos sacerdotes que le ayudan para los fieles y diáconos si hace falta, etc. Y esa iglesia está en comunión con el Papa. Pero el obispo da cuenta a Dios, no al Papa. Lo que pasa es que en el gobierno de la Iglesia Universal, la unión se manifiesta con esa visita divina que hacen todos los obispos cada ciertos años para dar cuenta al Papa de las cosas que van haciendo. Y ahí se simboliza, se practica de modo visible la unidad del obispo con el Papa, de la unidad de toda la Iglesia, porque los obispos no van cada uno por su lado, forman el colegio apostólico que están unidos con el Papa.
Entonces, en las iglesias particulares se encuentra y opera verdaderamente toda la Iglesia de Cristo. Y en ellas, y a partir de ellas, se constituye la Iglesia Católica como una y única. Hay una sola Iglesia Católica. Hay muchas iglesias particulares, con muchos obispos a la cabeza, cada uno de su iglesia particular. Es una única iglesia. Y la unidad está en el romano pontífice. Por eso los obispos tienen como misión esa unión con el Papa. En su dimensión externa histórica, la Iglesia Universal es el cuerpo de las iglesias. Y por eso es la comunión de las iglesias particulares. Una palabra muy correcta y muy teológica para definir lo que es la iglesia. Pero guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o si se puede decir, la federación más o menos anómala de las iglesias particulares esencialmente diversas. No es así. No es una federación de iglesias. La Iglesia no es federal, entendido este término como se entiende en política. Es la comunión de todas las iglesias, que siendo cada iglesia independiente, cada iglesia particular, sin embargo, todas ellas forman la Iglesia Universal. En toda celebración eucarística, por ser el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre en el Espíritu Santo, ahí está presente la Iglesia entera, no solo los asistentes. Esto forma parte del misterio también de la Iglesia y de la Eucaristía. En cada misa, que se celebra en un lugar concreto, por un sacerdote concreto, por un obispo concreto, que son quienes tienen poder para consagrar, allí no están solo los fieles que asisten en ese momento, sean pocos o sean muchos. Allí está la Iglesia Universal. En cada misa está la Iglesia Universal. Y por eso, todo obispo ha de mantenerse en comunión católica con el Papa y con sus hermanos en el episcopado. Fijaos, dice el decreto del año 92, llamado Comunión Sub Noche, la noción de comunión número 11. La unidad o comunión entre las iglesias particulares y la Iglesia Universal, además de la misma fe y en el bautismo común, está enraizada sobre todo en la Eucaristía y en el episcopado. O sea que en la Eucaristía se construye la Iglesia y el episcopado es fundamental para la unidad de la Iglesia. La comunión existente entre la Iglesia Universal y las particulares se caracteriza por su mutua interioridad, es decir, por su compenetración. Por eso, por un lado, el misterio del Papa pertenece a la esencia de cada iglesia particular desde dentro. De alguna manera, el Papa está dentro de todas las iglesias particulares. Pero repito, el obispo en cada iglesia tiene potestad suprema y solo da cuenta a Dios de lo que hace en esa iglesia. Pero claro, como la iglesia en su interioridad, ya veremos, movida por el Espíritu Santo, forma parte de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia visible. Pero la iglesia visible se manifiesta en que el obispo está en comunión con el Papa. Si un obispo no está en comunión con el Papa, mal asunto. Se disgrega la iglesia, una parte de la iglesia, que acaban siempre mal. Acordamos de Lefebvre y toda la iglesia en separada por ese grupo de personas que pensaron que ellos tenían el Espíritu Santo y que el Papa estaba confundido y era un hereje, que era modernista, etc. Claro, eso siempre acaba mal. Todo fiel bautizado en una iglesia particular está incorporado inmediatamente y sin solución de continuidad a la Iglesia Universal. Es decir, que cuando se bautiza una persona, se hace siempre en una iglesia particular, por un sacerdote, por un obispo, en la iglesia particular, pero inmediatamente entra en la Iglesia Universal. Al entrar en la iglesia particular, entra, porque la Iglesia Universal lo abarca todo, es única, y que abarca todas las iglesias particulares, pero no como una federación, sino como una compenetración íntima que llamamos comunión de las iglesias particulares. Los ordinariatos castrenses, las prelaturas personales, son también instituciones, comunidades eclesiales, que están establecidas por la autoridad apostólica para peculiares tareas pastorales. ¿Qué es el ordinariato castrense? Los militares tienen una asistencia espiritual en la Iglesia Católica mediante un obispo, que es el obispo castrense, el obispo de los militares. Y esa es una diócesis particular distinta de la territorial. Lo mismo que las prelaturas personales, que no consiste en una jurisdicción de tipo territorial, sino personal. A una persona que se le nombra prelado, se le encomienda una misión pastoral y no tiene por qué ser territorial, siempre guarda efectivamente armonía con las iglesias particulares territoriales, que son las más frecuentes y las normales. Por lo tanto,
Tanto los ordinariatos castrenses, prelaturas personales, pertenecen a la Iglesia Universal, aunque sus miembros son también miembros de las iglesias particulares y contribuyen así a dar unidad a la iglesia particular fundada en el obispo, la interior diversificación propia de la comunión. Estas estructuras, ordinariatos castrenses y prelaturas personales, se asemejan a las iglesias particulares porque poseen algunos elementos comunes. Tienen un obispo, un prelado, tiene un presbiterio y luego tienen también un pueblo propio. Pero la peculiaridad de su tarea pastoral las hace diferentes a ellas en otros aspectos. Pero en eso es igual. El prelado con su presbiterio y con su gente, con sus fieles, forman una iglesia particular, pero que no es territorial. Es el caso de los militares o el caso del Opus Dei, que tiene una prelatura personal, con una misión propia confiada por la Iglesia. Bueno, pues la finalidad de los ordinariatos militares es la atención religiosa de los fieles vinculados al ejército de una nación y cuentan con un ordinario propio y con un presbiterio propio. A los sacerdotes que forman parte de este ordinariato militar se llaman normalmente sacerdotes castrenses, y que asisten, ¿verdad?, a los que están en la milicia. Las prelaturas personales están contempladas en el Código de Derecho Canónico números 294 a 297 y tienen unos estatutos propios otorgados a cada uno de las prelaturas por la Santa Sede, que definen su finalidad. Y están para llevar a cabo especiales labores pastorales o apostólicas, una mejor distribución del clero, etcétera, etcétera. Puede ser de ámbito regional, de ámbito nacional o de ámbito internacional. Toda prelatura personal tiene un ordinario propio, que es un prelado, y cuenta con un presbiterio de clérigos seculares. Yo, por ejemplo, pertenezco al presbiterio de la prelatura del Opus Dei, por lo tanto, mi obispo es el prelado. Y cuando yo realizo mi labor pastoral aquí en Valencia, pues yo no dependo del obispo de Valencia, pero dependo del prelado. Pero tengo permiso del obispo de Valencia para confesar, por ejemplo, una iglesia en Valencia o hacer una labor apostólica determinada en la diócesis. Cuento con, si no tuviese ese permiso no podría hacerlo. En cambio, para las cosas que pertenecen a la prelatura, yo no necesito el permiso del obispo de Valencia. O sea, yo para daros estas clases no necesito el permiso del obispo de Valencia. Tengo el permiso de mi prelado, que en este caso es don Fernando Cáliz. Fijaos que el fin apostólico, cabe también que haya laicos incorporados a ella para participar en el fin apostólico determinados los estatutos, de que hay también laicos que pertenecen a la prelatura y forman parte del gobierno de la prelatura, pero normalmente imaginaos a una persona casada que tiene 3 o 4 hijos y que tiene una profesión determinada, es un empresario, es un carpintero, en fin, que trabaja en la ciudad de Valencia. Pues él está, como católico, sometido a todas las leyes que el obispo dé para la diócesis de Valencia. Entonces, él recibe del Opus Dei la formación para buscar la santidad en su trabajo y hacer apostolado en medio del mundo en el que vive, ¿no? Para eso depende también de la prelatura, o sea que no hay incompatibilidad entre lo uno y lo otro. Y de hecho, esa persona, suponiendo que sea, por ejemplo, un supernumerario, que sea una persona que tiene vocación matrimonial, pues él cuando bautiza o confirma a los hijos, etcétera, tal, pues va a la parroquia que le corresponde, donde está, sigue las leyes normales del ayuno de abstinencia de la diócesis, etcétera, y solamente para su formación personal acude a las reuniones que tiene en el ámbito personal, los retiros, etcétera, que recibe de la prelatura. Pero veis que se complementan ambas cosas, no hay incompatibilidad, y esa distinción es muy importante porque son aspectos diversos, ¿no?, el de la diócesis y el de la prelatura. Bueno, pues hemos terminado. Esta es la clase que vais a recibir online y que la grabaremos para que la tengáis y así no nos falte ninguna de ellas, porque el próximo miércoles, o sea, no mañana, que estoy grabando esta clase, sino el próximo miércoles ya tendremos ya la clase presencial normal donde hablaremos de la Iglesia invisible. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.